Super Meat Boy fue el detonante para que Cuphead existiera. Sí, así como escucharon, uno de los indies más llamativos y únicos tomó como inspiración otro indie, y es que para la creación de Cuphead pasaron un montón de hechos que hicieron que el juego se retrasara, cambiara y que casi no llegáramos a ver incluso hasta antes de su desarrollo. Y todo esto se lo tenemos que deber a Super Meat Boy y a un par de hermanos que hipotecaron su casa solo para poder crear un juego que ellos mismos quisieran jugar. Pues hoy toca hablar de la épica creación de Cuphead y cómo este pasó a la historia. Antes de que Cuphead llegara a nuestras manos, debemos irnos al origen de absolutamente todo, a 1980. Chad y Jared Moldenhauer no empezaron como genios ni como visionarios, empezaron como dos niños obsesionados. Jared Moldenhauer estaba diseñando su propio Mega Man en una hoja de papel. Chad, por su parte, se dedicaba a corregir mentalmente los juegos de la NES y la Mega Drive, pensando cómo los jefes podrían ser mejores. No solo eran gamers, eran niños obsesionados con la era dorada de la animación estadounidense. Se tragaban colecciones enteras de VHS de Disney y Fleischer Studios una y otra vez. Tenían el sueño, pero seamos sinceros, en los 80, si no eras un genio japonés o un tipo en un garaje de California, hacer un videojuego no era como en la actualidad, era aún más complicado. Más adelante, en los 2000, los hermanos deciden que ya son mayores y es hora de intentar hacer algo serio. Crean un par de prototipos. Estos son Mega Response y Ninja Star. Primero, el Mega Respawn es un clon de Contra que buscaba un contrato milagroso, y Ninja Star era un juego con personajes dibujados con crayones que honestamente sonaba arriesgado incluso para la época. El resultado, un portazo en la cara. Las editoras le dijeron que sus proyectos tenían limitaciones tecnológicas. En ese entonces, si no tenías un motor 3D de última generación, no eras nadie. Las empresas no se tomaban en serio a los indies y mucho menos si venían en 2D. ¿Y qué hicieron? Lo que haría cualquier persona que le han cortado las alas: rendirse. Se mudaron a ciudades distintas de Canadá y aceptaron que la vida adulta consistía en trabajar en cosas que no eran videojuegos. El sueño estaba muerto y enterrado. Pero eso era lo que ellos creían, porque todo cambiaría en el 2010. Ellos se encontrarían con un juego que les daría una nueva perspectiva: Super Meat Boy. Al ver a un equipo minúsculo creando una obra maestra que vendía millones en PC y en consolas, los Moldenhauer se miraron y dijeron: ¿y por qué nosotros no? Ese fue el detonante. No necesitaban una oficina llena de gente, necesitaban su pasión de los 80 y la terquedad de quien no tiene nada que perder. En 2012, 2 años después de ese bofetón de inspiración, decidieron volver a planear un juego nuevo, pero esta vez no iban a seguir las reglas de nadie. Ese fue el inicio, sin estudios de mercado, sin análisis de qué vendía más, solo dos hermanos que querían revivir la emoción de los juegos retro que los marcaron. Estaban a punto de embarcarse en un proceso que los llevaría a tomar decisiones bastante alocadas. Ellos tenían una visión de cómo hacerlo, querían capturar la esencia de los jefes de Gunstar Heroes, pero con un envoltorio que te hiciera dudar de si estabas frente a una consola o un televisor de tubo de los años 30. Al principio la idea era que el juego pasara en una escuela, pero por suerte se dieron cuenta de que no era una buena idea, y menos mal que optaron por algo mejor. Solo imagina la cantidad de memes bizarras que hubieran salido de eso. Hubiera sido bastante void, como dice la chaviza. Así que descartaron la escuela y se quedaron con lo más importante: la estética. Pero aquí viene lo que importa. ¿De dónde porongas salieron las tazas? ¿Y por qué tazas y no porongas? Pues esto tiene una explicación, y para los que tengan memoria de pez, se los repaso. Vieron tantas caricaturas viejas en su infancia que simplemente querían que el juego fuera así. Aparte, encontraron un corto japonés rarísimo de 1936 llamado Evil Mickey Attacks Japan, donde una criatura con cabeza de taza aparecía unos segundos. Y esto es increíble, porque gracias a este personaje con poco tiempo en pantalla, les dio un impacto durísimo. Imaginen si fuera sido otra cosa y no una taza. Para pensar, señores, para pensar. Ahí estaba Cuphead y Mugman, solo que una versión muy primitiva. Tomaron los colores azul y rojo de su viejo proyecto fallido de ninjas para los personajes y decidieron fundar su propio estudio llamándolo Estudio MDHR, siendo básicamente el acrónimo de sus apellidos. En 2013 lanzaron un teaser en YouTube prometiendo que el juego saldría para 2014, pero todos sabemos que al final saldría más tarde. El objetivo era simple: llamar la atención de empresas, y una de ellas sería Microsoft. Tras un par de charlas, Cuphead apareció como un pequeño teaser en la E3 del 2014.
El mundo flipó, chaval. Miles de fans empezaron a seguir a dos tipos que técnicamente aún no tenían un juego completo, sino una promesa visual. Y aquí es donde la realidad les dio el primer golpe. La gente no quería solo peleas contra jefes, querían un mundo, plataformas, niveles, querían un juego de verdad, por lo que tendrían que contratar personas para el proyecto. Y sé que hoy vemos a Cuphead como un éxito masivo, pero en 2015 era un agujero negro de dinero, así que Microsoft les ofreció un hueco en la conferencia de la E3 del 2015, pero tenían que pagar una cuota. Y lejos de verlo como un gasto, Chad, con una visión de tiburón, lo vio claro. Esto era una inversión, pero las inversiones necesitan capital. ¿Y qué haces cuando el banco te mira raro? Robar, hipotecas tu casa. Chad dejó su agencia de diseño y se metió a animar los fotogramas sin siquiera haber animado nada en su vida. Jared, por otra parte, dejó la construcción sin haber programado un hola mundo. Se volvieron autodidactas a la fuerza. De hecho, el equipo pasó de 2 a 14 personas porque el proyecto se les fue de las manos. Tanto así que cambiaron los fotogramas de 15 a 50. Y aunque esto suene un número muy pequeño, recordemos que este juego está hecho a mano, huevón. Por lo que 15 fotogramas son 15.000 hojas. Así que sí, Juanito, estás en lo correcto. 50 fotogramas son 50.000 hojas. Tanto fue este quilombo que ganaron un récord Guinness gracias a esto. Esto no solo fue gracias a ello, fue en parte a la esposa de Chad, que para darle más mérito lo hizo cuidando de una niña pequeña y estando embarazada, pasando más de 6 horas seguidas para animar partes del juego. Échale un par de huevos, cabrón. Échale un par de huevos. A la próxima que te quejes de tu tarea o lavar los platos, piensa en esto. Intentaron colorear a mano, pero se dieron cuenta de que si seguían así, el juego saldría en el año 2099. Decidieron colorear digitalmente para ahorrarse años. Aún así, según sus palabras, dijeron que el proceso de colorizado era básicamente imperceptible si era de papel o digital. Aunque el proceso seguía siendo un infierno, siendo principalmente boceto a lápiz, entintado a mano, escaneo y color digital, multiplica eso por 50.000 de cada cosa que tenga movimiento. Y antes de que me digas que por qué porongas no lo hicieron en Unity todo digital, pues la respuesta es fácil. Porque querían que simulara a la perfección la animación vieja y porque también les dio la puta gana. ¿Qué quieres que te diga? Ellos querían un juego sí o sí a su gusto. El problema aquí es que su juego estaba siendo tan ambicioso que la apuesta era total. O Cuphead era un éxito histórico o los Moldenhauer iban a terminar vendiendo tomate debajo de un puente. Pero a pesar de las dificultades, tuvieron la suerte de que no saliera mal la cosa. Y ya que hablo de dificultad, imaginen si el juego hubiera salido este año o el pasado. Hubiera un montón de gente en Twitter o en foros llorando por la dificultad del juego. Eso es lo que también caracteriza al mismo Cuphead, porque para Jared y Chad esto le entraba por un oído y le salía por el otro. Su filosofía era simple: queremos un juego que nosotros queramos jugar. Querían que mirarlo fuera un placer y jugarlo un castigo, como en los viejos tiempos de la NES. Jared lo decía sin filtros: la dificultad es un concepto flojo. Lo que para ti es imposible, para otros es solo cuestión de práctica. Mientras tanto, el equipo, que trabajaba de forma remota para no gastar ni $1 que no tenían, se repartía las tareas. Unos dibujaban en una ciudad, otros coloreaban en otra y otros programaban. Hasta usaban programas gratuitos para comunicarse, porque les recuerdo que las casas estaban hipotecadas y cada centavo contaba. Y claro, como en todo proyecto de este estilo, no faltaban los expertos de turno. Recibieron críticas de todo tipo. Los juegos 2D están muertos, a nadie le interesa a los plataformeros, la animación a mano es una pérdida de tiempo, es demasiado difícil, bajen la dificultad o fracasarán. Un sinfín de comentarios negativos, y su respuesta fue la más basada: mandarlos a comer poronga. Tenían una visión y el ruido exterior no los iba a detener. En la E3 del 2017 llegaría su momento. Anunciaron que el juego saldría en septiembre. Al estudio MDHR le quedaban 3 meses para cerrar 7 años de trabajo. Lo que vino después fue un crunch brutal, de esos que te dejan secuelas. Jared rompió su récord personal de 34 horas seguidas trabajando sin descanso. El equipo entero estuvo retocando detalles y eliminando errores hasta 5 días antes del lanzamiento. Estaban exhaustos y al límite, pero lo lograron. En septiembre de 2017, Cuphead llegó a manos del mundo y fue una explosión. No solo era el gameplay o el estilo visual, era la banda sonora de jazz de Christopher Madigan, que encajaba como anillo al dedo. El juego era un deleite, una obra maestra que hoy, años después, vemos en todas las plataformas y hasta con trajes en Super Smash Bros. Ultimate y skin en Fall Guys, y hasta tiene una serie animada, dándonos uno de los mejores memes de esa época.
cago en tu madre, me cago en tu abuela. Se convirtió en el faro para todos los desarrolladores indie que querían hacer algo diferente. Pero la historia no terminó aquí. Después del éxito vino el DLC, The Delicious Last Course. Y aquí es donde vemos el mayor impacto actual de su historia. Tras sobrevivir al infierno de desarrollo original, los Molden Hour cambiaron las reglas. El DLC tardó 5 años en salir. ¿Por qué? Porque adoptaron una nueva filosofía. Se termina cuando esté terminado. Sin fechas límites, sin hipotecar nada, solamente dejar que el arte fluya. Aprendieron que tanto crunch no era bueno y que todo debía ser más tranquilo. Al final del día, los hermanos Moldenhauer no solo hicieron un juego, crearon un precedente. Demostraron que puedes mandar a volar las tendencias del mercado si tienes la suficiente terquedad para apostar tu casa y tu vida por una visión. Cuphead es hoy un clásico moderno, un homenaje a una era hecha por gente que se negó a aceptar que su sueño era una limitación tecnológica. Espero hayas disfrutado el video de hoy. Hay más videos de este estilo en el canal contando las historias de tus juegos favoritos. Y si no encuentras tu favorito, déjalo en los comentarios y yo le haré un video. Ya sabes que te puedes suscribir y darle like. Eso sería un excelente apoyo. Yo soy Angelos y me despido.